Hola, ¿te acordás lo que pasaba, lo que sentimos el año pasado cuando arrancó la pandemia? Nos vimos obligados a recluirnos en nuestras casas a partir de la mitad de marzo en adelante. ¿Te acordás esos 3 primeros meses tan angustiosos, donde sabíamos que había algo peligroso en el aire, pero no sabíamos bien qué era? En ese momento pasó algo extraordinario y yo lamento porque pienso que a pesar de que tenemos tantos formas de registro de lo que nos pasa, tenemos nuestra memoria, una memoria corta, la memoria emocional suele ser corta. Se nos ha pasado a lo mejor ya eh, al olvido algo que pasó en esos 3 primeros meses. Y en esos 3 primeros meses en los que no andábamos ni por las rutas, ni por los caminos, ni por el aire, ni por el río, la naturaleza se reveló en toda su maravillosa profundidad y riqueza, ¿no? Posadas se llenó de golpe de pajaritos que ni sabíamos que estaban, y de golpe aparecían, se apoderaban de los árboles, de las plazas, de las calles, venían a nuestras ventanas. Veíamos, si teníamos la suerte de poder hacerlo, las serranías del Paraguay allá a lo lejos. Podríamos ver, si teníamos un buen punto de visión, podíamos ver hasta toda la serranía de Santana, del Cerro de Santana. El aire estaba limpio, la naturaleza volvía, ¿no? Y era porque no estábamos nosotros. De manera que esa experiencia, que duró poco tiempo lamentablemente y que posiblemente ya muchos olvidamos o olvidaron, este, fue muy claro que somos nosotros los que estamos dañando toda esa posibilidad de una naturaleza viva. Y esto viene a cuento, estas reflexiones, porque bueno, como sabrás, la semana pasada, y esto estuvo muy bien contado y explicado aquí en Radio Universidad, un conjunto de comunidades guaraníes ocupó los caminos de acceso al Moconá. Eso parece que provocó inconvenientes en los turistas que querían ingresar, reclamando por un camino de acceso, un camino practicable que permitiera que las comunidades del Yabotí, las 3 comunidades del Yabotí, tuvieran un acceso más fácil, más rápido a los centros, digamos, urbanos, a la compra y venta de mercaderías, a la provisión de herramientas, al paso de ambulancia o de servicio médico en general. Pasó todo eso, ¿no? Y entonces tomamos el asunto como un conflicto entre dos partes, ¿no? Guaraníes y guardaparques. Y, y bueno, y ahí quedó como que eran sectores enfrentados, enemigos entre ellos. Y a mí eso me sigue produciendo como en ese momento cierta sensación de incomodidad, porque en realidad los guaraníes han sabido convivir con el monte durante milenios, ¿no? Y los guardaparques son un grupo humano formado que se supone que está ahí para velar, proteger la naturaleza. Si no, deberían ser enemigos. ¿Por qué de golpe aparecieron como enemigos? Los guardaparques tiraron abajo los árboles, se apropiaron de la reserva forestal de Yautí y no. Entonces quiere decir que algo acá está difícil de ser entendido, porque creo que está explicado de una manera tan sintética que se nos olvida que hay algunos protagonistas que están por detrás de esta historia, que no aparecen, ¿no? Y yo creo que ahí la cuestión pasa por saber, ¿y quién volteó los árboles? ¿Quién destrozó el modo de vida autónomo de esas comunidades del Yabotí? Entonces, mientras tanto, mientras yo sigo pensando esta cuestión, y te pido que por favor también la sigas pensando, porque es nada más que el emergente de un viejo drama de esta región y de esta provincia de Misiones. Para hoy, decidí, ¿sabes qué? Leerte un trocito de un artículo que escribí a pedido de una revista universitaria de la Universidad de Jujuy. Yo creo que se publicó hace 2 años, poco antes de la pandemia. Esta es una revista digital. Entonces te voy a leer algunos parrafitos. Aquí, y empieza ahora. Para 1881, la selva misionera tuvo dueños, exactamente 38 dueños.
Las malas lenguas, y también muchas de las buenas, dicen que en realidad los dueños eran menos, que hubo testaferros, que se pagó por esas propiedades un precio vil. Como sea, el derecho de propiedad de la selva tiene fecha de aniversario, el 22 de julio de 1881, claro, y partida de nacimiento, una ley provincial de la legislatura correntina. También se dice que los flamantes dueños no tenían idea de lo que habían comprado. Por eso, en los años siguientes la selva va a ser explorada, escudriñada, medida y bocetada. En los años posteriores en multitud de planos, bocetos, mapas, registros, informes y recomendaciones. Sobre esos diseños de una selva inscripta en papel van a expresarse luego los reales afanes y sufrimientos de quienes acudieron a satisfacer las aspiraciones y codicias de aquellos 38. Los colonos gringos, los indios alzados, los obrajeros, los capangas, los mensú, una variada humanidad que vivirá la selva, cada uno a su manera y a su capacidad de aguante. Esos personajes son los que pusieron el cuerpo, huesos, sangre, dolor, para vivir una selva de pesadilla, de redención o de esperanza. Algunos vivieron para contarla, mientras que otros fueron contados en cuentos, canciones, poemas, declaraciones en sede policial o en los diarios de la capital. Lo que nadie sabía, quizá a excepción de los indios, los alzados y los otros que, por pacíficos, no hicieron historia hasta hoy, es que por siglos la selva ya tenía dueños, extremadamente poderosos y a veces amigos de los hombres, y a veces no. Y eran, o son, muchos. Nada o casi nada de lo que camina, crece y medra en la selva está libre de esa poderosa autoridad que todo lo comanda, a la vez que todo cuida y protege. Debió haberse planteado una intensa e invisible lucha entre los 38 dueños registrados por la legislatura en Corrientes y los otros dueños ancestrales, selváticos. Cada hachazo, cada tronco grandioso derribado y arrastrado a la costa del río en una alzaprima trabajosamente arrastrada por bueyes era una afrenta a los Iyá, una violación inaceptable de su territorio, un desafío a su poder. A medida que, asusados por la codicia de los 38 y sus representantes, capangas y obrajeros, abatían los árboles que en las ciudades del sur se cotizaban a buen precio, mayor era la furia vengativa de los Iyá. Es una pena que sus víctimas inmediatas fueran los peones mensualeros, inocentes de toda maquinación y apenas los mínimos engranajes de esta lucha de poder. Uno puede pensar que la afrenta se sufría por la pérdida de todo y cualquier árbol, pero había uno en especial que era el predilecto del obraje y a la vez el más noble, bondadoso y sagrado de la selva, el cedro. Vale una anotación al margen cuando Rafael Hernández, también en 1881, envió a Buenos Aires al presidente de la Nación de entonces una muestra de las mejores maderas de la colonia de Santana. Lo hizo apropiadamente en una urna de cedro. Él no podía saberlo, pero el cedro, madera de maderas, cobijaba en su interior todas las otras, como si en su poder magnánimo las protegiera en su largo viaje a los despachos ministeriales. El cedro es un árbol que llora, que especialmente en primavera destila una savia acuosa, buena para fortalecer el espíritu y hacer más piadoso el corazón. De cerne de cedro son las principales columnas del templo y el horcón principal del techo en la casa de oraciones guaraníes. De cedro es el banquillo zoomorfo que sirve al sacerdote, el opiguá, para comunicarse con las divinidades. Dice don León Cadogan que en un cofre de cedro aprendieron los guaraníes a depositar los huesos mortales de sus difuntos queridos, cuando en las reducciones jesuíticas abandonaron la costumbre de ubicarlos en las grandes vasijas de barro cocido. Cofre, urna, horcón, columna, asiento sagrado. Este árbol llora porque de esta manera comunica a los hombres un mensaje de los dioses que le envían templanza y purificación.
En consecuencia, si el cedro les habla de esta manera es porque tiene alma. Comparte esta cualidad con otros arbolitos, el laurel, el crupicaí. A estos árboles de alma buena se le enfrentan otros de alma feroz, colérica. El lapacho es de esta clase de árboles. Durante las tormentas, los más temibles de los rayos buscan al lapacho y lo hieren. Arden sus ramas agitadas por el vendaval y entonces se produce una gran paradoja. Los guaraníes conservan las astillas semicarbonizadas de estos árboles malos para que no los dañen los rayos, otras descargas. Los que no son indios, los que viven en las ciudades, nada saben de esto, nada sabemos. Y adornan sus jardines y sus calles con plantas de lapacho. En esa ignorancia late la posibilidad de la venganza de los Iyá de la selva. Los Muyá hablan de Kawi Robapillá, que podría traducirse como dueño de todo lo que existe en el monte. Y de Ibirañe, el alma del árbol. En el primer caso, este ente habitaría en el dosel de la selva, como explica Veraguirá. Kawi Robapillá quiere decir el alma que está por arriba del monte, está por encima de los árboles. El Ibirañe es el alma de la madera, el espíritu de la madera, que a veces es el más malo de todos. Este es un testimonio que recogió en un trabajo suyo María Victoria Cebolla. Hasta acá te leí un trecho de eso que escribí para esa revista. Evidentemente la selva, que es básicamente para muchos de nosotros una imagen ilusoria, apenas algo que suponemos que sigue existiendo y que ya ha sido transformado de una manera brutal, feroz, por los herederos de esos 38, que sobre un mapa en Corrientes, hace más de 100 años, se dedicaron a dividirla en parcelas de propiedad y luego a sacar los árboles. Esos son los verdaderos responsables del drama del Moconá que pudimos conocer la semana pasada. Con esto te dejo y sigamos pensando en estas cosas.